su luz. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, id allí el pronto socorro a prestar. Salimos de la vida al ancho mar y solo no podemos ir. Otros hay también que salen a luchar y ayuda esperan recibir. La estrella del amor arriba está del ancla bien segura es Dios. Adelante que Jesús espera ya en la ribera celestial. Escuchad, ved ahí la barca que va a naufragar. Escuchad, id allí el pronto socorro a prestar. Le damos gracias al Señor por la misericordia que el Señor tiene, que nos permite alabar, glorificar el nombre del Señor. Verdaderamente es un privilegio para cada uno de nosotros poder alabar el nombre del Señor. Si tiene allí su Biblia a mano, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, el verso 5 y 6, le vamos a estar dando lectura. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es, hermano, cómo el Señor Jesús nos instruye a través de su palabra. Y lo lindo de todo es que esto ha quedado escrito para que nosotros podamos sacarle el provecho que necesitamos para nuestro sustento. Vemos que aquí el Señor, reconociendo la fe que cada uno de nosotros tiene, nos hace esta advertencia. Y el Señor Jesús sabe que nosotros, como decía la pastora Gilda, no le podemos engañar. No hay forma de que el ser humano pueda engañar al Señor. A mí me gusta porque los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Cuántas veces hemos ido en oración al Señor a pedirle cosas y no le hemos pedido que nos aumente la fe antes? Por algo el Señor va a traer esta enseñanza a nuestros corazones, porque para poder recibir lo que pedimos al Señor, es necesario que el Señor vea fe en nuestra petición. Dios bendiga a la hermana Yayita. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Es necesario que el Señor vea fe en nosotros. Los discípulos del Señor, sabiendo que el Señor conocía su corazón, le dijeron: aumentanos la fe. Qué lindo, hermano querido, con esa sinceridad que ellos le fueron al Señor
Dios bendiga a mi hermana Josefina. Muchos saludos a mi hermana Josefina, al hermano Juanito allí en Puerto Montt. El Señor le bendiga muy grandemente. Y qué linda esa perlita que el Señor puso allí en ese matrimonio, mi hermana Dorca, y cómo le alaba y glorifica el nombre del Señor. Y yo le digo gracias, Señor, porque yo sé que no es por mandarme la parte, pero alabo bien feo al Señor. No tengo oído, no tengo voz, no tengo melodía. Tengo la buena voluntad de alabarlo nada más. Y cuando escucho a la hermana Dorquita, me gozo, alabo el nombre del Señor por lo lindo que lo hace. Me dice la hermana Josefina y hermano Juanito, que el Señor les bendiga, mi amado pastor, llegando recién de la pega y me encuentro con el programa y un hermoso mensaje, bendiciones, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano Juanito, el Señor le llene de su divina gracia. Hermano querido, estos dos versículos encierran cosas tan hermosas, porque si los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, nosotros como discípulos, recuerda que decíamos que la palabra del Señor, cuando les hablaban los apóstoles al Señor, aquí Lucas pone los apóstoles, pero cuando le hacen este pedido, ellos son discípulos. La hermana Josefina nos pone, amén, mi pastor, muchas bendiciones y un abrazo grande. Recibo el abrazo grande desde allí del sur de Chile, de Puerto Montt, de mis hermanos en el Señor. Hermano querido, Lucas está hablando y está hablando de los discípulos del Señor, aunque cuando Lucas escribe este evangelio, aquí ya ellos son los apóstoles. Había una diferencia, para que nosotros podamos entenderlo, había una diferencia en aquel que había sido un apóstolos, un enviado, con aquel que era un matiste, con aquel que era un discípulo del Señor. Por eso es que acá nosotros vemos como el Señor le hace ver, cuando comienza el capítulo 17, en el verso 1, Lucas los reconoce y los llama a ellos matistes, ¿no es cierto? Recuerda que lo escuchábamos hasta como se pronuncia en griego, ¿se acuerda? Ahí lo podíamos nosotros ver. Y ahora, esos mismos discípulos que el Señor le está hablando a los mismos discípulos, porque es el mismo momento, en la misma ocasión, ellos le piden, Él es su maestro, y le piden los discípulos, aumentanos la fe. Yo cuando leía esto decía, Señor, si ellos te pidieron que le aumentase la fe, ¿cómo no voy a tener la misma libertad en ti, Señor, de pedir que me aumentes la fe? Y esto es lo que me gusta, lo que alabo, glorifico el nombre del Señor, porque el Señor ve que hay una necesidad en ellos y el Señor les hace notar. Eso es lo lindo, hermano querido, que el Señor me haga notar a mí lo que yo necesito del Señor, que Él me lo haga notar, que me diga, Osvaldo, necesitas esto. Aquí el Señor les hace notar a sus discípulos. Esto no es para enojarnos, esto no es para sentirnos avergonzados, sino que por el contrario, es un privilegio para cada uno de nosotros que el Señor nos haga notar a nosotros lo que nos hace falta, y no para un beneficio para el Señor. Nos hace falta para un beneficio para cada uno de nosotros, para sacar provecho a lo nuestro. Dios bendiga a mi hermana Luisa Lespay, el Señor le bendiga muy, muy, muy grandemente también allí en Chile. Qué lindo, hermano querido. Tenemos desde allí, desde Puerto Montt,
a la hermana Josefina y al hermano Juanito y también la hermana Luisa Lespay, no sé bien de qué región, de qué lugar es de Chile, pero también ella es de allí, de Chile. Gloria a Dios por ello, el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias, gracias por acompañarnos. Hermanos queridos, si el Señor me dice a mí lo que me hace falta, si el Señor me señala, mire que si hubiese dicho el Señor, si en este caso los apóstoles, los discípulos del Señor, mire si le hubiesen dicho al Señor, Señor, enséñanos a ayunar. Señor, como le pidieron también que les enseñase a orar. Acá hay otra petición de los discípulos del Señor. Señor, aumentanos la fe. Porque nosotros tenemos que distinguir, hermano querido, cuando el Señor los envió a ellos, en grupo de a dos, los envió a los 70, los comisionó, y ellos iban con una orden del Señor, con una directiva del Señor, hermano querido, y todo estaba sujeto a las directivas del Señor Jesús. Todo fue sujeto debajo de los pies del Señor Jesús. Las enfermedades, las inclemencias del tiempo, si hubiese habido, estaban sujetas a la voluntad del Señor y el Señor les había dado mandamiento. En ese mandamiento ellos iban en el poder y en la potestad del Espíritu que había impartido la orden. Porque recuerdan que cuando el Señor Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice que fue impelido por el Espíritu al desierto y que cuando vuelve después de los 40 días, vuelve en el poder del Espíritu. Y en el poder del Espíritu comisiona a los 70 para ir a predicar. Dios bendiga a Marcelo Dral, el Señor los llene de su divina gracia también. Marcelo también desde Chile. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano querido. Gracias, hermano, por apoyarnos en esto. Gracias, gracias. La verdad que un aliciente es ver que la palabra del Señor es prosperada en aquellos para quien ha sido enviada. Y en esta noche, los que nos consideramos discípulos del Señor, los que nos consideramos apóstoles, porque somos enviados, hermano querido, porque somos enviados, ¿a qué? ¿Por qué cada uno de nosotros somos apóstol? ¿Por qué cada uno somos apóstol? Más allá de los cargos ministeriales que puedan tener las distintas denominaciones. ¿Por qué usted y yo somos apóstol? Porque el Señor nos envió a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra apóstol significa enviado. Dice mi hermano Marcel, gracias pastor y hermano, Dios los llene de bendiciones. Amén, gloria a Dios. Recibo esas bendiciones. Hermano querido, por eso es que cada uno de nosotros somos apóstoles del Señor, somos discípulos del Señor porque estamos aprendiendo. Y acá en este caso tenemos el ejemplo de esos discípulos que tuvieron el privilegio de acompañar al Señor Jesús, que ellos le piden al Señor, Señor, aumentanos la fe. Qué lindo, hermano querido. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué estrechez, qué confianza, qué acercamiento con el Señor de pedir algo tan guardado dentro de nosotros, que no es que se puede exhibir. Aumentanos la fe. ¿Dónde la pondríamos, hermano, la fe si el Señor nos aumentase la fe? ¿En qué lugar de nosotros la guardaríamos? Vio que es difícil. Es difícil decir, bueno, la pondría en mi corazón. La pondría en mis pensamientos. Pero ¿por qué no ponerla en nuestros actos? Para que los demás puedan verla. Porque mi corazón no lo podrán ver. Mi pensamiento no lo podrán ver, pero mis actos sí. Gloria a Dios. Eso es lo lindo, hermano querido. Yo cuando preparaba decía, Señor, 2 versos nada más, 2 versos. ¿Y cómo en 2 versos decir tantas cosas?
Y acá vemos, hermano querido, cómo el Señor no es que le niega la petición, pero el Señor nos hace ver lo que nos perdemos nosotros, lo que nos perdemos, hermano querido, por no hacer crecer nuestra fe. ¿Por qué cree que la comparó el Señor con una semilla? ¿Para qué sirve la semilla? Claro que sí, para plantarla. ¿Y para qué plantaríamos algo si no sería para recoger un fruto de lo plantado? Para recoger un deleite de lo plantado. Ahora, hermano, fijémonos bien. Yo pongo la semilla y no puedo al momento destaparla a ver si ya creció. Y cuando está creciendo no puedo destaparla, descubrir sus raíces para ver si ya creció. Tengo que dejar que crezca, que se argue el arbolito del cual lo he puesto, o de la especie que he puesto. Acá el Señor la compara con la mostaza. Pero por el sentido de el tamaño de la mostaza. Ahora bien, usted ha probado de condimentar el alimento con mostaza. ¿Vio que poquita cantidad le da un rico sabor? Eso es lo que el Señor les hace ver, hermano querido. En esto, yo sé que las hermanas que son más preparadas en el arte culinario, ellas van a entender. Dios bendiga a la pastora Zulma en Villa Mercedes. Pero nosotros los varones tenemos que comprender como el Señor le dijo aquí a los apóstoles, hermanos queridos. Dijo el Señor, si tuviera fe como un grano de mostaza, era pequeñito, quiere decir que la fe que ellos tenían era más pequeña, porque el Señor no les dijo, ustedes no tienen fe. Los discípulos no le dijeron, Señor, danos fe. Le dijeron, aumentanos la fe. Ya el grano de mostaza de por sí es pequeño. Ellos tenían fe. Pequeña, pero la tenían. Pequeña la tiene usted a la fe y pequeña la tengo yo. A la fe tenemos que pedirle al Señor que Él nos la aumente, como hicieron los discípulos. Y el Señor, esta es la parte lindo, les dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, a esa planta, desarráigate. Hermano querido, si nosotros llegamos a comprender, ¿podría una planta atentar contra su propia vida? Que cuando va naciendo va profundizando sus raíces, aferrándose, largando esos folículos pilosos para absorber toda la humedad y para absorber todos los nutrientes. ¿Podría esa planta desarraigarse por su naturaleza? Esto no quiere decir con el Señor que tenemos, si nuestra fe fuese como el grano de mostaza, tendríamos la facultad de ordenar a la naturaleza que desista de lo que está haciendo. Ahora no nos serviría a nosotros para desistir lo que por naturaleza queremos hacer, en vez de dejar que el Espíritu guíe. Pensemos a ver si podríamos o no. Dios bendiga a mi hermana Blanquita Padilla. Ella nos bendice, Dios lo bendiga, pastor y oyente. Dice el Señor que le podría decir al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel comprendía perfectamente que cuando hablaba del mar, muchas veces el Señor hacía alusión a la cantidad de personas. Se refería como al mar, a la cantidad de personas. Por eso es que adentrándonos nosotros, a quien le fue dirigido esto,
podemos pensar que el Señor diría a ese árbol, a ese sicómoro: ve y ponte donde está toda la gente para que lo vean, para que te puedan observar, para que te puedan comprender. Por eso es que cuando el Señor habla, los discípulos le entienden, porque hebreos, judíos como eran ellos, entendían el significado de las palabras. ¿Por qué creen que el Señor en este mismo Evangelio de Lucas, por allí, por el capítulo 24, en el verso 45, el Señor no les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras? En este caso, no tienen que comprender todavía la Escritura, porque tienen que comprender las palabras del Señor. Recuerda cuando leíamos por allá, por el capítulo 6, en el versículo 9, donde pedían que ellos querían saber el significado de las cosas, ¿recuerdan? Bueno, aquí el Señor les está hablando justamente de ellos. Y esto es lo lindo. ¿Por qué? ¿Por qué si el sicómoro obedecería aún actuando en contra de lo que es la naturaleza, aún dejando lo que por naturaleza tiene el árbol, de poner a ahondar las raíces? Los árboles no echan la raíz para arriba, hacia abajo la ponen, porque ese es el sustento del árbol. Ese es donde el árbol se va a nutrir y donde el árbol se va a afirmar, precisamente a través de la raíz. Ahora el Señor dice que si mi fe fuera como la del grano de mostaza, del tamaño del grano de mostaza, entonces lo podría hacer. ¿Por qué el Señor dice estas cosas? Cuando nosotros necesitamos de la fe para poder vivir, eso es bueno. Yo necesito la fe para poder vivir. Por eso el profeta Habacuc le decía al pueblo, allí en el capítulo 2 y en el verso 4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, necesito que mi fe sea creciente. Tengo que pedirle al Señor que acreciente mi fe. ¿Por qué? Primero porque anhelo ser justo, porque el Señor me justifica, dice la palabra. Entonces yo, por la fe, justificado por el Señor, vivirá. No dice vive, vivirá. ¿Cuándo? Cuando me toque partir. Entonces es necesaria la fe. Dice que la fe es quien me proviene la justicia. La justicia que viene de Dios me la provee la fe a mí. Dice el apóstol Pablo a los romanos que el Evangelio revela la justicia que proviene de Dios, que es por la fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y si nosotros leemos Romanos 1:17, vamos a ver que es así. Para que la justicia de Dios llegue a mi vida, necesito la fe. Si no, ¿cómo voy a saber que la justicia de Dios llegó a mi vida? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y versículo 22, esta es la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. O sea que no hay distinción. Yo no puedo prohibirle a nadie que reciba la justicia de Dios, porque viene por la fe a todos los que creen, dice la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros, por esa fe, somos justificados. Nos justifica el Señor por la fe. Dice el apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 5 y el verso 1, que nosotros tenemos, mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, nosotros somos salvos. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 8, por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe.
que no procede de nosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Entonces, ¿necesito esa fe? Claro que sí. Si yo no tuviera fe, no podría agradar a Dios. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no agradaría a Dios si no tengo fe. Chiquita, pero tengo fe, agrado a Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios se agrada si yo tengo fe? Se agrada porque le permito a su Hijo amado que viva en mi corazón. Dice Efesios capítulo 3 y verso 17, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. ¿Vio, hermano? Aunque chiquitita mi fe, me permite que Cristo habite en mi corazón. Y en su corazón también. Alabe y glorifique a Dios, porque permite la fe que tiene que Cristo habite en su corazón. Y esta fe es un escudo para cada uno de nosotros. Es un escudo, hermano querido. Pero no cualquier escudo. Hay alguien que está sosteniendo ese escudo. Dice el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios en el capítulo 6 y en el versículo 16, que es para poder apagar todos los dardos de fuego que el enemigo me va a arrojar. El enemigo va a lanzar esos dardos en contra mí. Pero si por la fe habita el Señor en mi corazón, si la fe para mí es un escudo, ese escudo dirigido, controlado por el Señor Jesús, va a permitir apagar todos los dardos de fuego que el enemigo arroje contra mi vida y contra su vida. ¿No es maravilloso, hermano querido? ¿No es maravilloso saber que el que habita dentro de mi corazón por la fe, con esa misma fe, me ayuda a repeler, que me forma ese escudo de la fe que dice el apóstol Pablo, para apagar? El dardo va a venir encendido, el dardo lo va a querer lastimar, el dardo va a tratar de hacerle el mayor daño posible. Aun si fuera posible, no se conformará con hacerle daño a usted, sino que tratará de hacerle daño en el hogar. El dardo tratará de hacerle daño aún a los hijos, aún a los seres queridos, aún a los nietos, los que tenemos nietos. Yo le doy gracias al Señor que me ha permitido tener en mis brazos a mi bisnieto. ¿Cómo no darle gracias al Señor de ver a mi bisnieto, en tenerlo en mis brazos a mi bisnieto? ¿Cómo no le voy a dar gracias al Señor, hermano querido? Entonces vemos que si esa fe que es el escudo, yo puedo apagar los dardos del enemigo, puedo vencer al enemigo que viene del mundo. ¿No lo dice así en su primera epístola universal Juan, allí en el capítulo 5 y en el versículo 4? Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Su fe está para vencer al mundo. Para vencer al mundo, hermano. Las tentaciones. Pero no se conforme con vencer las tentaciones del mundo. Confórmese con vencer también las mentiras del mundo. Confórmese con vencer la superitancia del mundo. Confórmese con vencer la vanidad del mundo. Confórmese con vencer la hipocresía del mundo. Porque esa es la fe que a nosotros nos cimienta en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Por eso es, hermano querido, que es lindo, y es poquito los versículos, pero qué lindo, hermano. Qué lástima que el tiempo ya se ha ido. Pero lea, ore, pídale al Señor, porque hay mucho más todavía, mucho más para esto. Así que le damos gracias al Señor por esto,
porque hay mucho más. Por eso dice la palabra del Señor en la epístola a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que usted pida y que yo pida que me aumente la fe. Gracias le doy a Dios porque Él es el que produce en usted y en mí el querer como el hacer, por la buena voluntad que Dios nos tiene. Hermano querido, hay mucho más, pero el tiempo apremia y el tiempo ya se ha cumplido que tenemos. Así que le damos gracias al Señor y vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, hermano, que es, como decía la hermana Yayita, la bendición que el Señor quiere sobre su pueblo. Y para eso debemos hacer lo que Dios nos manda y lo vamos a hacer diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, gracias al Señor. Usted me ha bendecido a los hermanos y oyentes. Los hermanos también le han bendecido, hemos recibido esas bendiciones y ahora el Señor nos ha bendecido a todos. Para el Señor la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Gloria a Dios. Amén, Señor.